Bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas, esperando que esta semana pues la podamos aprovechar. Es la última semana de la primera unidad de nuestra guía de autoaprendizaje. Vamos a trabajar sesiones 11, 12, 13, 14 y 15. Y veremos entonces lo que es la diferencia de conjuntos. Recuerden de que 2 semanas hemos trabajado lo que es la teoría de conjuntos y hoy trabajaremos la diferencia de conjuntos. ¿Pero qué es la diferencia de conjuntos? Dice que la diferencia es otro conjunto formado por los elementos que están en A, pero no están en B. O sea que pertenecen únicamente al conjunto A. Veamos el ejemplo. Tenemos acá entonces el ejemplo, nuestro conjunto F, y sus elementos son A, B, E, I, F, G y J. Y luego tenemos el conjunto C, que está compuesto por B, C, D, F, G, J y H. Ahora veamos la diferencia. Dice la diferencia que hay entre F y C. F diferencia de C. Este signo que tenemos acá lo vamos a decir o lo vamos a pronunciar o lo vamos a conocer como diferencia. F diferencia de C. ¿Qué elementos únicamente pertenecen al conjunto F? Entonces vamos a observar. A no se encuentra en el conjunto C, por lo tanto lo vamos a colocar acá. B sí se encuentra en el conjunto C, entonces no lo tocamos porque pertenece a ambos. Ahora el elemento E no está dentro de C, entonces lo vamos a colocar acá. Luego tenemos el elemento I, no aparece o no pertenece al conjunto C, lo vamos a colocar en la diferencia. F sí pertenece a C, G pertenece a C, J pertenece a C. Por lo tanto, entonces, la diferencia de F y C es A, E, I. Ahora veamos, me piden la diferencia de C, diferencia de F, C, diferencia de F. Elementos que solo están en C, pero que no están en F. Veamos entonces, la letra B o el elemento B aparece en ambos. La letra C o elemento C no aparece en F, por lo tanto lo vamos a colocar acá. Luego tenemos el elemento D, no aparece en F, solo pertenece a C, entonces vamos a colocarlo acá. Acá nos damos cuenta que F, G y J pertenecen a los dos conjuntos. H pertenece únicamente a C, por lo tanto lo vamos a colocar acá. Es muy importante que observemos los conjuntos que nos están pidiendo. Acá me piden primero la diferencia de F de C y acá me piden la diferencia de C con F. Si nos damos cuenta, los elementos son diferentes dependiendo del conjunto primero que esté, ¿verdad? Va a ser la diferencia con el otro. Si trabajáramos en diagramas de Venn, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como me están pidiendo acá F diferencia de C, o sea, estoy tomando como referencia el conjunto F. F diferencia de C es lo que yo tengo sombreado o el que está pintado con líneas verdes. Entonces, esta es la diferencia, ¿verdad? Los elementos que solo pertenecen al conjunto F. Los conjuntos o los elementos que son iguales los vamos a colocar al centro y los que son diferentes o pertenecen a C los vamos a colocar acá. Pero como me están pidiendo solo lo que es F, entonces voy a sombrear solo este espacio o este diagrama que es donde están los elementos de F. Luego, en la sesión número 12 tenemos diferencia simétrica. Ya vimos lo que es la diferencia. Ahora vamos a agregar la palabra simétrica. ¿Qué es una diferencia simétrica? Y dice que la diferencia simétrica es la unión de conjuntos que no pertenecen a ambos conjuntos.
Quiere decir que ya tenemos la diferencia y vamos a unir. Veamos el ejemplo. Tenemos acá el conjunto A compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B compuesto por 5, 6, 7, 8 y 9. Busquemos la diferencia. A, diferencia de B. Elementos que solo estén en A, ¿verdad? Vamos a buscar entonces elementos que solo estén en A. El 1, el 2, el 3 y el 4 pertenecen al conjunto A. El 5 está en A y en B. El 6 está en A y en B y el 7 está en A y en B. Entonces solo vamos a colocar 1, 2, 3 y 4, que son los elementos que tenemos acá. Luego hacemos la diferencia de B, diferencia de A, la diferencia que existe en el conjunto B. Veamos entonces, 5 está en los dos, 6 está en los dos, 7 está en los dos, 8 solo pertenece a B y 9 pertenece a B. Estos dos elementos son la diferencia y son los que vamos a colocar acá. Aquí nos dice, es la unión de conjuntos que no pertenecen a ambos. Si nos damos cuenta, estos dos no pertenecen a los dos, sino pertenece uno a cada uno. Uno pertenece exclusivamente al conjunto A y el otro pertenece exclusivamente al conjunto B. Pero la diferencia simétrica es la unión, por lo tanto vamos a decir A diferencia simétrica de B es igual, ahora aquí vamos a unir estos con estos elementos con estos. Si tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Eso sería la diferencia simétrica. En diagramas de Vega entonces quedaría así. Si se dan cuenta, los dos círculos están sombreados del mismo color porque los dos tienen la diferencia simétrica. Entonces tenemos que pertenecen al conjunto A 1, 2, 3 y 4 y pertenecen al conjunto B 8 y 9, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Los elementos que se repiten van al centro, pero como en este caso solo estamos buscando la diferencia simétrica, entonces son los elementos que se encuentran dentro de los círculos amarillos. Luego tenemos la sección número 13 y es el conjunto complemento, ¿verdad? Como que voy a completar. ¿Qué es un conjunto complemento? Dice que es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original o en un conjunto universo. Veamos el ejemplo. Tenemos acá entonces el ejemplo y tenemos que el conjunto universo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si nos damos cuenta, a este conjunto también le podemos llamar dígitos, ¿verdad? Veamos, ahora nos dan el conjunto A y dice X tal que X es un dígito par. O sea que es uno de los que está acá, solo que tiene una característica especial, que es un dígito par. Recordemos que anteriormente vimos que a esto se le llama que es por comprensión, solo nos están dando una característica. Ahora hagámoslo por extensión. Entonces, por extensión nos quedaría el conjunto A 2, 4, 6 y 8, que son los dígitos pares. Entonces, ¿qué necesito para completar a este conjunto A? Porque me están diciendo que este es el conjunto universo, pero necesito completarlo. Entonces vamos a colocar A complemento. ¿Y cuál es el complemento de este conjunto? Sería 1, 3, 5, 7 y 9. Quiere decir que el complemento son los elementos que le hacen falta al conjunto A. Que cuando yo trabaje lo que es el complemento, entonces estoy completando
lo que le hace falta. Veamos en el diagrama de Venn. Este es el conjunto universo y acá ya me están dando a mí el conjunto A. Pero ¿qué nos hace falta si nos están diciendo que son los dígitos? Entonces vamos a observar nosotros que tenemos a conjunto A complemento y que van a ser los que están dentro del círculo celeste. Luego pasamos a la sesión 14, cuantificadores. Dice que los cuantificadores son palabras que nos ayudan a definir conjuntos que cumplen con una característica en un universo. Cuando hablo de universo, cuando decimos universo, estamos hablando de un conjunto grande, de un todo, ¿verdad? Luego dice, por ejemplo, o sea que a la hora, esto que está acá, todos, ninguno, algunos, a esas palabritas se llaman cuantificadores. Veamos este ejemplo. En este caso vamos a hablar de un universo que son los animales, o sea, estamos hablando en general de los animales. Y si nos damos cuenta, en este diagrama tenemos vertebrados, pero dentro de los vertebrados aparecen los mamíferos. Quiere decir, si nos damos cuenta en la relación que hay, que los mamíferos están dentro de los vertebrados. Veamos cómo queda entonces una oración con este cuantificador. Veamos acá. Todos los mamíferos son vertebrados. ¿Por qué digo que todos? Por la relación que hay aquí, ¿verdad? Que los mamíferos están inmersos dentro de lo que son los vertebrados. Veamos el siguiente. En este caso vamos a hablar de colores. Y tenemos acá primarios y secundarios. Entonces, si nos damos cuenta, acá no hay ninguna relación. Este está ajeno a este. Hay un espacio entre los dos. Veamos nuestra oración. Quedaría entonces ningún, ¿sí? O ninguno, por lo que tenemos acá. Ningún o ninguno. No hay ninguna relación. Entonces, no pueden estar juntos porque no hay ninguna relación acá. Ningún color primario puede ser color secundario. Entonces, no hay ninguna relación acá, ¿verdad? Estos son primarios, van a ser primarios. Y estos son secundarios, van a ser secundarios. Estos no pueden ser estos. Aunque estos mezclados tal vez nos van a dar los secundarios, pero solos no pueden ocupar estos espacios. Por eso dice ninguno. Ahora veamos acá, nuestro universo o nuestro conjunto, acá hablamos de universo, vamos a hablar de estudiantes. Y acá tenemos estudiantes y tenemos poetas. Pero si nos damos cuenta, hay una cierta relación acá entre este diagrama y este diagrama. Acá tenemos una relación. Entonces vamos a decir en nuestra oración, algunos. Recordemos que este no está como este. Y todo inmerso, no, solo es una parte. Entonces por eso vamos a decir, algunos estudiantes del INEV son poetas. Algunos, no todos, ¿verdad? Algunos estudiantes del INEV son poetas. Entonces vimos 3 cuantificadores, todos, ninguno y algunos. Siempre tengo que ver la relación que hay, si están inmersos, si están separados o si hay una pequeña relación entre uno y otro, ¿verdad? Y así es como yo voy a ir colocando la palabra que corresponde. Me alegra haberles saludado en esta oportunidad. Espero que sigamos adelante. Con esto terminamos nuestra primera unidad. Que Dios les bendiga.